Sagitario, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y también comparte este video, invita a tus amistades a que se suscriban, porque cuando lleguemos a 700,000 suscriptores, que ya nos falta poquito, muchísimas gracias a todos ustedes, voy a estar haciendo algunas dinámicas y pues te enterarás de las dinámicas cuando publique la información si estás suscrita o suscrito con las campanitas activadas. Voy a estar haciendo algunas dinámicas de preguntas y respuestas, respondiendo a tus preguntas de sí o no. Voy a estar también regalando algunas consultas privadas conmigo de preguntas de sí o no, así es que pendientes. Vamos a ver para esta semana cuál es el arcángel que te va a estar acompañando. Veamos. Tienes al arcángel Sandalfón. Esta carta representa la carta del Papa. Te habla de guía divina que vas a tener en tu vida, Sagitario. Ni más ni menos. Una energía muy poderosa acompañándote para manifestar y hacer tus sueños realidad. El número divino que tienes aquí es el número 5. Y me encanta, pues las energías se han activado y se están disparando por el cielo. A partir de esta semana, pues Mercurio va a estar ya fuera de retrógrado, así que eso es la mejor noticia que ha podido manifestarse durante este periodo de tiempo. Esta carta también te está hablando de una energía donde algunos de ustedes pueden estar tratando de encontrar el significado de la vida, buscar tu propósito, y siento que de allí va a generarse una gran idea para algunos de ustedes por tratar de encontrar este propósito de vida, tu misión, cuál es tu siguiente paso, tu siguiente proyecto. Lo que más me gusta de la energía que estoy sintiendo para ti que se activa durante esta semana es esa fuerza de dar el siguiente paso, de intentarlo, de no importa cuántas veces te hayas caído, te vas a volver a levantar. Y esa es la energía con la que tenemos que quedarnos. También te está diciendo acá que trates de hacer las cosas de una manera diferente a tu estilo, único. Cuando veo esto me sale esta imagen de irte por tomar el camino que no es común, irse por la tangente. Siento que es como el mensaje que, ¿sabes? Que te dicen como tomar un camino mucho más excéntrico, ser diferente, atreverte a explorar. Es la energía que veo para ti de arriesgarte a ser tú. Puedes también estar entrando en un periodo de tiempo en donde vas a estar rodeado de maestros, amistades, que pueden estarte guiando e iluminando tu camino, maestros espirituales, o tú estar trabajando en convertirte en un maestro o una maestra espiritual. Me encanta esa energía. Qué bueno. En esta lectura vamos a ver ahora cómo estás tú. Para mí lo importante de las lecturas que yo hago, pues son lecturas de crecimiento personal, son lecturas de sanación, es verte a ti. Vamos a ver tu mente, tu corazón y qué puede estar bloqueando tu felicidad. Luego de eso vamos a ver una predicción general y luego voy a entrar en detalle. Así que es una lectura bien detallada, bien extensa. Vamos a ver cómo están las cosas para los que tienen trabajo, cómo están las cosas para los que están buscando trabajo, el dinero, cómo están las finanzas, para los que están en pareja y para los solteros. Así es que espero que disfrutes esta lectura. Si es así, recuerda dejar tus deditos para arriba, compartirla. A ver, tu mente. Tienes la carta de las posibilidades. Sagitario, mira ese amanecer ahí tan divino. O atardecer, dependiendo de cómo lo interpretas tú. Y mira, también está la luz aquí. ¡Wow! Tu corazón, tienes la carta de las vidas pasadas. Fuerte este mensaje aquí. ¿Y qué podría estar bloqueando tu felicidad? Vamos a ver. La carta de la comparación. A ver. Voy a empezar con la carta de la comparación, lo que bloquea tu felicidad. Y eso me está indicando entonces, el mensaje que te doy con esto es que tienes que recordar que cada uno tiene un camino distinto. Que tú, a diferencia tal vez de las personas que estén en tu círculo o en tu medio, en tu ambiente o en tu trabajo, todos tienen un camino distinto. Y no puedes compararte con nadie, ni permitir tampoco que nadie te esté comparando a ti. Porque eso que bloquea tu felicidad también puede ser energías externas de gente que está a tu alrededor diciéndote
Oye, pero mira que fulanito de tal, oye que fulanita de tal, oye que mira que no sé qué, que mira al otro cómo le está yendo y a ti por qué no te va bien. Si tú, fuera con todas esas energías negativas, no las permitas dentro de ti. Y si esto es una comunicación interna, si esto eres tú misma, tú mismo diciéndote esto, ay, pero a esta otra persona sí le va bien, ay, ¿por qué no hice eso yo? Ay, ¿por qué? No. Con mucho cariño y con mucho amor te digo, no te estés enfocando en lo que están haciendo los demás o no permitas que nadie te enfoque en lo que hacen los demás. Enfócate en ti, que por lo que yo veo acá, te va a ir muy bien. No tienes por qué preocuparte por lo que está haciendo la competencia. Déjame aclararte esa carta. Wow, mira. Te sale la carta de el fox, el zorro. Zorro, ¿verdad? Sí, el zorro. Te sale la carta del zorro. Y con esto lo que yo veo, si te fijas, el zorro está solo en un camino con una presa en su hocico. Y es esa energía en donde si no tienes esa presa contigo, eso que tú estás queriendo obtener, estás pronto a obtenerlo en ese camino que tú te encuentras. Me están indicando, si te fijas acá, de que tú vas a lograrlo por ti misma, por ti mismo. Y lo único que tienes que hacer es enfocar tus energías en ti. La mente te está hablando de las posibilidades y esa es una energía maravillosa porque te está indicando de que tú estás analizando o vas a estar pensando en las opciones que puedes llegar a tener para dar los siguientes pasos. Y esto, bueno, es grandísimo para ti. Porque no es que solamente tienes un camino. Yo te veo a ti con varias opciones, con varios caminos, con varias oportunidades para ti. Y tú estás entonces viendo cuál es la mejor o cuál es el más conveniente. Siendo también una energía para algunos de ustedes donde podrían estar como que, ay, ¿y qué tal si hubiera hecho esto? Si esto es acerca del pasado, no te tortures. No te tortures con decisiones que tal vez tomaste en el pasado y que ahora, con otra mentalidad, hubieses tomado las decisiones de una forma distinta. No lo hagas porque te vas a quedar en ese círculo y no vas a salir adelante. Mira, justo lo que te estoy hablando. O sea, eso que te estoy hablando es torturarte. Y te sale la carta del látigo, darte latigazos a ti mismo con el pensamiento. No puedes hacerlo, no puedes mirar hacia atrás. Porque es algo que yo siempre digo, hace 10 años tú no eres la misma persona que eres el día de hoy. Y hace 10 años atrás, por darte un ejemplo, hace 5 años atrás, incluso hasta hace un mes atrás, algunos tal vez no son la misma persona. Y cuando tú tomaste una decisión hace 10 años, tienes que respetar quién eras tú hace 10 años. Porque ahora, después de 10 años o después de un tiempo, tú puedes romantizar la situación que pasó. Y con la mentalidad que tienes ahora, tomar una decisión distinta. Y entonces te estás torturando y te estás dando latigazos por algo que no puedes cambiar y que tienes que respetar la decisión que tú tomaste hace 10 años en la posición de vida en la cual te encontrabas, que no es la misma donde te encuentras ahora. Y esa decisión tienes que respetársela a tu yo del pasado, por decirlo de esa manera. Además, no puedes echar el tiempo para atrás. ¿De qué vale que te tortures entonces? Enfoquémonos en lo que puedes controlar, que es el día de hoy y lo que vas a estar realizando mañana. Muy bien. En tu corazón tienes la carta de las vidas pasadas. Por eso siento que aquí hay como un ciclo que se podría estar repitiendo en algunos de ustedes. Tal vez un ciclo kármico. Lo que me encanta de esta energía es que si esto se está manifestando aquí es porque vas a romper esa energía, vas a romper ese ciclo kármico. Y también sentí con esta carta en el corazón esa energía de que hay algunos de ustedes que podrían estar teniendo algún tipo de reencuentro, algún tipo de déjà vu o algún tipo de revelación, pero así como que a otro nivel espiritual, así como que tienes un momento, mira, no te vayas a asustar con nada de esto, así es el ejemplo que me acaban de colocar en la mente. ¿Sabes cuando se ve en las películas o en las series que está un ovni y que tira el rayo de luz hacia abajo y que la gente mira hacia arriba la luz y entonces después te eleva y te lleva la luz? A ninguno, no se me asusten, eso es solamente la idea que me estaba viniendo con respecto a la revelación que vas a tener, como si fuese un rayo de luz que viene del cielo para ti, que va a estarte como despertando esto que tú dices, ¡ah! ¡Wow! Ya sé qué es lo que tengo que hacer con mi vida. Hay algo así para algunos de ustedes. Para otros,
Y esto solamente si esto resuena contigo, si no, igual dame un segundito, quédate conmigo que luego vienen las predicciones generales. Para otros podría ser que efectivamente ustedes en algún momento tuvieron algún tipo de encuentro cercano del tercer tipo. Así se dice. Con algún tipo de seres extraterrestres. Si crees en los UFOs, los ovnis y todo esto. Hay algunos de ustedes aquí que han podido tal vez experimentar eso y es algo que necesitas de alguna manera u otra trabajar en eso, hablarlo, encontrar algún grupo de apoyo. Porque siento que tal vez algunos de ustedes lo habían estado tildando de cucú. Y tal vez por eso, o tenías miedo de que te fueran a tildar así de cucú, que te salieron un par de tornillos en el cerebro. Y por eso entonces estaba así como que no quiero que nadie me diga eso a mí. Así que no voy a hablar de esto. Porque tenías temor de que la gente pensara así de ti, ¿ok? Déjame ver con eso ahí, que esa energía bajó, así que... fuerte eso ahí. Vamos a ver qué pasó ahí. Mira, la cigüeña. Wow. Mira, en inglés hay algo que se llama light workers o starseeds, que son como los trabajadores de la luz. Starseeds creo que serían como... No sé cómo se traduce a español. Serían como los hijos de polvo de estrellas. Pero todo eso hace referencia a seres extraterrestres. Y estoy entrando en otro nivel de conversación ahorita mismo. Que hiciste un plan espiritual para venir a la Tierra, cumplir con una misión, ser un embajador o embajadora de la luz, tratar de elevar la conciencia del planeta hacia más arriba para poder entonces encontrar armonía y paz. Hay algunos de ustedes que si eso resuena contigo, ese es parte del llamado que estás teniendo y pues te está indicando entonces de que estás reconociendo el camino, que es un camino de luz, el que vas a estar siguiendo, ¿ok? Si eso no aplica para ti, si tú no crees en esas energías de los extraterrestres, pues no hay problema. Entonces está hablándote de esa energía de ciclos y cosas del pasado. Puede ser hace 5 años, hace una semana, hace 10 años, que podrían estar repitiéndose nuevamente en ti para que puedas encontrar la salida y romper con ese patrón. ¿Ok? Vamos a ver la predicción general para ti. ¿Qué es lo más importante que destaca en estos momentos? La carta de la justicia, muy bien. La carta del rey de oros y la carta del 8 de bastos. Te van a estar llegando noticias de resoluciones. Aquí yo veo jueces que están repartiendo resoluciones a tu favor, a tu nombre. Todo lo que tenga que ver con documentos, información, contratos, van a estar a tu favor. Se salen resoluciones judiciales. Recibes mensajes positivos. Principalmente también si tú estabas haciendo o esperando que algún tipo de empresa te hiciera algún tipo de pago a ti, te deben tu jubilación, te deben algún tipo de dinero de seguro, te despidieron injustificadamente, estás en un proceso de divorcio, puede ser la pareja también en ese proceso de divorcio que tal vez se quiso hacer, ¿sabes? Y no hacer los pagos. Y me están indicando de que sale la resolución finalmente a tu favor. Mira, esa energía es cortada con esa carta de la hoz. Es cortada y tú vas a tener abundancia con esta carta de los peces. Mira, aquí hay un dinero que se debe, donde la justicia va a hacer un ruling, va a hacer una resolución a tu favor. Y eso te va a llenar a ti de abundancia financiera. Esto también podría ser justicia divina que se hace en tu nombre, ¿ah? Esto podría ser también justicia divina que se hace en tu nombre y que va a estar recibiendo entonces esa gran oportunidad, esa gran noticia para ti. Justicia divina, me encanta. Si estás trabajando en estos momentos, ¿cuál es el mensaje principal? ¿Cómo están las cosas en tu trabajo? Tienes la carta del colgado. Con esto de la carta del colgado yo veo que las cosas están patas para arriba, como se diría en tu trabajo. Las cosas están como un poquito complicadas allí. Sientes como que las cosas se han volteado, sientes que hay una energía extraña. Que estás sintiendo como que hay algo que no está bien en el trabajo y te sientes como así como
incómodo, como que algo tú dices así como que, ay, aquí hay algo que no está bien, hay algo que no es, esto me da mala espina, eso. Vas a tener como una intuición de que algo va a estar pronto a pasar. Déjame ver si podemos ver qué podría estar pasando en tu trabajo. Que hay algo que te está dando mala espina, hay algo que tú estás diciendo como que esto no está bien. A ver, vamos a aclararla. Sale la carta de la mujer. Esto podría tener que ver con algún tipo de energía femenina en el trabajo. Se volteó la carta del trébol, también la carta de la suerte. Y la carta del caballero. Uf, mira. Yo te voy a decir lo que yo veo con estas energías. En el trabajo donde tú te puedes encontrar en estos momentos, hay una energía como si allí hubiese una persona que fuese a recoger algo e irse. Llevarse cosas que no son de él o de ella, y tal vez por eso que tú te estás sintiendo como un poco inquieto o inquieta. Es como alguien que trabaja allí que un día de repente le va a entrar, qué sé yo, y de repente va a decir, pues me voy y se va a llevar cosas del trabajo, va a robar cosas en el trabajo. No estoy diciendo que seas tú, alguien en el trabajo, por eso tú te estás sintiendo como que algo está mal. Puede ser alguien que trabaje, por ejemplo, en contabilidad, que de repente trastea los números, trastea las cosas de las finanzas, y se va a escapar con esto como si hubiese hecho algún tipo de robo. Por ejemplo, una persona que trabaja en un restaurante, quien maneja la caja, de repente empieza a perderse dinero. Y más nunca ves a esa persona que estaba en la caja. Ahora, si tú eres dueña de un negocio, pendiente entonces, porque hay alguna persona allí que podría estar metiendo la mano en el negocio. Vamos a ver cómo se resuelve eso. Sabes, yo te digo las cosas como yo las veo. Yo, cuando veo cosas que todo es maravilloso y que todo es felicidad, lo digo. Cuando hay cosas de advertencia, es mi misión decirlo, porque lo puedes evitar. Mira, no te quedes de brazos cruzados, principalmente si esto tiene que ver con algo de servicios, con algo de atención, con algo de restaurantes, cafeterías, atención al cliente de alguna u otra manera, donde se maneje caja o dinero. No te quedes de brazos cruzados, empieza a tomar acción. Empieza a hacer inventarios, empieza a darte cuenta de quién es, empieza tú a tomar el control de la caja si es posible y lo solucionas. Sale a tu favor con esta carta del 9 de copas, pero tienes que tomar acción, no te puedes quedar de brazos cruzados. Lo puedes evitar. Si estás buscando trabajo, tienes la carta del 6 de oros, viene una oportunidad con esta carta para ti de empleo, de trabajo. Veo honestamente que tal vez el salario que vas a estar recibiendo allí no es lo que tú has estado esperando, no es lo que tú deseas, pero te va a brindar cierto nivel de estabilidad. Veo esa energía de que va a ser un paso importante, un paso necesario para ti en estos momentos. Así es que no te rindas, sigue buscando trabajo. Hay una oportunidad que está pronto a llegarte. Tal vez el salario no es lo que tú estás esperando, pero me están indicando de que sí, mira, con esta carta del ratón, ¿sabes? Los ratones cuando comen dejan migajas por allí. O si tú dejas migajas, los ratones vienen y se las comen. Entonces, en ambas energías está la energía de migajas, ¿ves? Por eso veo para ti esa energía de que tal vez el trabajo que vas a estar obteniendo no va a pagar lo que tú deseas. Al final del día, como yo siempre les indico, yo ilumino el camino de lo que viene para ti. Tú tomas la decisión de si lo quieres tomar o no. Y si quieres tomarlo, muy bien, por supuesto que sí, tómalo. Yo siempre creo de que todo es un paso hacia adelante. Y el tomar este trabajo te puede abrir otras oportunidades con respecto a energías de trabajo. Si quieres quedarte y esperar por algo mejor, también puedes hacerlo. Al final del día, haz lo que te haga feliz a ti. Finanzas, vamos a ver qué mensaje hay, si hay algo importante para destacar en el área de las finanzas para ti. Veamos. La carta de la carroza, veo a alguien interesado o interesada en hacer algún tipo de compra con esto, tal vez literalmente de un automóvil. Vamos a ver si es el momento indicado para hacerlo o no. Puede ser también dinero que vas a estar recibiendo por la venta de un automóvil o de algo que sea de tu propiedad. Ok, se voltearon demasiadas cartas. Vamos a quedarnos con la primera que salió volando por acá. La carta de las nubes.
Eso me está hablando de que vienes pensando en esto desde hace mucho tiempo, pensando en la venta de este auto, o la compra de este automóvil, o la compra de este bien, o la venta de un bien. Mira, y el resultado con la carta del anillo es que va a ser positivo para ti. La decisión que tomes al final del día va a ser positiva para ti, va a ser una decisión que va a representar largo plazo. Y con eso también veo ese mensaje de tomar una decisión que te beneficie a largo plazo con esto. A ver, si estás en pareja, ¿cuál es el mensaje para ti? La carta del 2 de copas. Las cosas en pareja se ven para algunos de ustedes muy bien. Resultados positivos para quienes estén en pareja, armonía. Obviamente si tu historia de amor es esta historia de amor, la energía para ustedes en pareja se ve muy bien. Recuerda que lo que te habla aquí de justicia, que hay una resolución con respecto a un divorcio, pues son personas que están ya en eso. Si tú acá en esta energía con tu pareja estás muy bien, son almas gemelas. Pueden ser que ustedes ya estén juntos, o puede ser que estén juntos, me refiero a que estén casados, o puede ser que están saliendo. Hay una energía muy linda. Uy, por ahí se volteó, quería venir la energía del niño. Así que puede haber algo con algún bebecito por ahí. Esa es la carta del sol, que si te fijas, el sol en las cartas del tarot clásico, estas de Rider-Waite, tienen a un niño montado en un caballo. Mira, en algunas ocasiones cuando yo veo niños, bebés, hijos, yo me refiero a este tipo de bebés o hijos, pero también para algunas personas, cuando digo bebés o hijos, pueden ser tal vez mascotas. Hay algunas personas que tienen a sus perritos y para ellos tener sus perritos son como sus hijos, o tener sus gatitos son como sus hijos, o tener sus pececitos son como sus hijos. Así que lo que tú definas como tener hijos, eso es lo que aplica para ti. Tal vez tú y tu pareja quieran tener un perrito juntos. Otros tal vez quieran tener un hijo humano, otros un hijo mascota. Todo depende de cada uno de ustedes, cómo lo relacionan. Para los que están solteros, ¿cuál es el mensaje para ti? Tienes la carta del emperador. Con esto me habla del control y también vi esa energía de tú estar en control de tu vida, tú estar en control de tus decisiones y también de conocer a una persona tal vez emprendedora. Puede estar conociendo a alguien independiente, una persona mayor que tú, que puede ser dueño o dueña de su propio negocio. Una persona importante. Y déjame ver qué va a pasar con ustedes dos aquí, a ver. Ojo, es que puedes conocer a esta persona, tampoco es que vas a conocer a esa persona y también algunas de estas cosas van a suceder poco más adelante. Todo esto no te puede pasar en una semana. Mira, la carta del libro. Alguien que te va a revelar sus sentimientos por ti. Puede ser que al comienzo ustedes conecten como amistad, pero esa persona en realidad tiene un sentimiento de amor por ti. Y lo vas a ir descubriendo poco a poco. Luego te va a hacer una confesión. Y esto me marca honestamente también como una persona tal vez que ya conoces, o que cuando la conozcas ustedes van a estar conectando como amigos primero, y luego te va a confesar que en realidad está perdidamente enamorada o enamorado de ti. Oye, vamos a ver. Se volaron 1.000.000 de cartas. No las voy a sacar todas, mira todo esto. Vamos a ver cuál es el mensaje del espíritu animal para ti. Recuerda dejar tus deditos para arriba, compartir este video y dejarme tus comentarios. El espíritu animal, te sale la anguila eléctrica. Que hagas realidad tus ideas. Es el mensaje que te sale aquí en estos momentos. Listo. Haz realidad tus ideas. El número divino que te da es el número 24, justamente el minuto en el que estamos entrando ahorita mismo ya. O puede ser también el número 42, puedes sumarlo y te da entonces el número 6. Estos números pueden significar algo para ti o solamente son números divinos que te están mandando acá tus ángeles. Muchísimas gracias por estar junto a mí. Te mando un fuerte abrazo, un beso y te decreto mucha luz y progreso. Namaste.